Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Hoy nos centramos en analizar esos campos fundamentales que todo docente de aula debe tener clarísimos, pero ojo, basándonos estrictamente en lo que el Estado nos pide. Vamos a desglosar qué espera la ley y la pedagogía del profesorado actual. Veremos cuál es exactamente ese perfil idóneo que se busca y, sobre todo, vamos a analizar casos prácticos para ver cómo hay que resolverlos según el deber ser. Es un tema que engancha bastante, la verdad, porque mezcla nuestra vocación de enseñar con el cumplimiento estricto de la normativa. Vamos a ello. Para arrancar, tenemos que plantearnos una gran pregunta. ¿Qué define realmente a un profesor ideal según el Estado a día de hoy? A ver, a menudo se tiene esa idea preconcebida de que enseñar es simplemente llegar, soltar el temario y dominar tu asignatura, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. El marco legal actual nos plantea un escenario muchísimo más complejo. El Estado ya no busca solo a alguien que transmeta conocimientos, busca literalmente a un garante de derechos. Es un cambio de chip total. Y para entender todo esto, vamos a seguir una pequeña hoja de ruta. Pasaremos por los requisitos del Estado, el perfil del profesor ideal, esa ruta de atención que debemos seguir, la famosa trampa de la caridad frente al debido proceso, cómo resolver distintos casos y, por último, nuestro deber normativo. Empezamos con el punto 1, los requisitos del Estado y este tremendo cambio de paradigma. Fijaos en esto porque es vital. Históricamente, la escuela tradicional siempre funcionó con una lógica súper sancionadora, ¿no? Si hacías algo mal, castigo y punto. Pues bien, el Estado nos exige ahora dar un giro de 180 grados. Hay que pasar de un enfoque puramente punitivo a uno pedagógico. Ya no vale con tener un código disciplinario básico para señalar faltas. Ahora las instituciones tienen que identificar cualquier situación que afecte a la convivencia o a los derechos fundamentales y transformar ese castigo ciego en una medida formativa y sobre todo de reconciliación, es decir, educar a través del conflicto. Pasamos al punto 2, el perfil del profesor ideal, bajando ya al nivel micro, al día a día. Porque claro, un docente no vive en una burbuja. Si aterrizamos toda esta jerga administrativa tan densa, vemos que se divide en responsabilidades súper prácticas. Por un lado tenemos las competencias funcionales, que básicamente son el hacer. Ya sabes, dominar tu temario, planear las clases, hablar con la comunidad. Pero por otro lado, y esto es crucial, están las competencias comportamentales. Tener liderazgo, iniciativa, don de gentes, un educador de 10 necesita ambas. De nada sirve ser una enciclopedia andante si luego no tienes el liderazgo necesario para gestionar el clima de tu aula con éxito. Y aquí podemos ver cómo se resume todo esto en deberes legales concretos. Y ojo, no son una simple lista de tareas para ir tachando. ¿Qué va? Es un ecosistema de responsabilidades totalmente conectado. Tienes que dominar los referentes de calidad, diseñar una planificación que realmente forme al alumno, asegurar que nadie se quede atrás identificando necesidades especiales, crear muy buen ambiente en clase y, por supuesto, pringarse y participar en órganos como el comité de convivencia. Vamos, que es un trabajo a tiempo completo en todos los frentes. Venga, punto 3, la ruta de atención, que es el marco oficial donde nos movemos. A ver, para poner todo esto en práctica y no volvernos locos ante los retos diarios, el Estado no nos deja solos frente al peligro. Nos da una herramienta clarísima, la ruta de atención integral. Como podéis ver, tiene 4 engranajes que son totalmente obligatorios: promoción, prevención, atención y seguimiento. Si hay cualquier alteración de la convivencia en el centro, como docentes tenemos que saber exactamente en qué punto de esta ruta estamos y qué botón del Sistema Nacional de Convivencia Escolar hay que pulsar. Y así llegamos al punto 4. Caridad contra debido proceso, o lo que es lo mismo, la gran trampa pedagógica. Este punto es súper importante, porque aquí es donde se cometen los errores operativos más críticos. Muchas veces confundimos ser buenas personas con hacer bien nuestro trabajo. Actuar desde lo que podríamos llamar un falso enfoque humanitario, ya sabes, dar una segunda oportunidad sin reportar nada, o mirar hacia otro lado ante una falta grave porque nos da pena al estudiante, pues sinceramente eso es fallar en nuestra competencia funcional. No es ninguna virtud. El Estado lo que espera de nosotros es un enfoque normativo puro y duro, activar la ruta de atención, documentar el caso y garantizar el debido proceso. Omitir esto es saltarse nuestras obligaciones como funcionarios públicos. Seguimos con el punto 5, la resolución de casos y cómo actuar cuando las situaciones empiezan a escalar. Aquí es donde el deber normativo del profesor se pone verdaderamente a prueba. Vamos a ir de menos a más. Empezamos por la situación tipo 1. Hablamos de conflictos menores, esporádicos. Por ejemplo, un insulto aislado o un roce tonto en el recreo que no va a mayores ni causa daño físico o mental. ¿Qué hacemos aquí? Pues mediación pedagógica inmediata. Hablar con ellos, fomentar el diálogo, establecer compromisos claros para restaurar la situación y, muy importante, dejar constancia por escrito para poder hacer seguimiento. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa se complica?
Entramos en la situación tipo 2. Aquí el acoso, ya sea en persona o ciberacoso, deja de ser algo puntual. Se vuelve repetitivo, sistemático y causa un daño real, aunque no llegue a requerir incapacidad médica. Cuidado porque aquí el protocolo se vuelve mucho más estricto. Hay que derivar atención en salud de inmediato si hace falta. Es obligatorio informar a las familias, adoptar medidas de protección ágiles para que no vuelva a pasar y remitir el caso directo al comité de convivencia. Y llegamos a la situación tipo 3. Aquí cambian las reglas del juego por completo. Estamos hablando de casos que revisten características de presuntos delitos, abusos o vulneraciones graves. En estos escenarios no hay margen para la duda, ni para ponernos a hacer de detectives privados investigando por nuestra cuenta en el colegio. Nada de eso. El deber absoluto del educador, como agente garante, es denunciar la situación inmediatamente a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia o a la autoridad competente. Aquí el protocolo legal toma el mando absoluto. Pasamos al punto 6, nuestro deber normativo y los canales adecuados para gestionarlo. Es fundamental respetar la jerarquía a la hora de resolver conflictos en la institución, básicamente porque seguir este conducto regular es lo que protege los derechos de todos los involucrados. Todo arranca siempre con el diálogo directo en primera instancia. ¿Que no hay acuerdo? Pues se escala orgánicamente al director de grupo o al coordinador. Si la cosa sigue bloqueada, interviene el consejo académico y, como última instancia institucional para reclamaciones ya más complejas, tenemos al consejo directivo. Si te saltas estos pasos, estás invalidando todo el proceso. Así de claro. Y llegamos a la conclusión clave de todo esto. El profesor no es un individuo aislado tomando decisiones basadas en su moralidad personal. Para nada. Somos agentes del Estado. Y eso significa que nuestra compasión y nuestra vocación tienen que estar permanentemente alineadas con las estrictas directrices legales e institucionales. El protocolo y el debido proceso van siempre por delante de cualquier tipo de caridad arbitraria. Hay un mantra oficial que resume nuestra labor a la perfección. La evaluación es para mejorar el aprendizaje, no para certificar el fracaso. Esta es, o debería ser, la filosofía pedagógica rectora para cada intervención que hagamos. Da igual si estás calificando un examen o resolviendo un conflicto del manual de convivencia. El objetivo final que nos marca el Estado no es sancionar por sancionar, ni excluir a nadie, sino encontrar siempre el mecanismo adecuado para asegurar que el aprendizaje y el desarrollo humano sigan adelante. Así que, para terminar, quiero dejaros esta pregunta flotando en el aire para reflexionar. Cuando nos enfrentamos a los desafíos del día a día en el aula, ¿estamos tomando decisiones impulsadas por la mera intuición y esa caridad arbitraria? ¿O realmente operamos con la contundencia, la inclusión y la legalidad del debido proceso que nos exige nuestro papel como agentes del Estado? Integrar bien esta visión normativa no solo protege nuestro trabajo, sino que garantiza de verdad los derechos de cada estudiante. Y con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. Gracias por escuchar.